Hola a todos, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Sol Guerrera y hoy, como siempre, les vengo a traer un video con algún mensaje. En esta ocasión les traigo un mensaje que me llegó hoy, o sea, de madrugada, anoche como a eso de las 2 o 3 de la mañana, pues me despierto y cuando me sucede esto me pongo a meditar y cuando caigo en ese estado profundo de trance, pues ahí recibo mensajes y bueno, esto fue lo que recibí y se los quiero compartir a ustedes. Bueno, imaginen eh, un pequeño átomo, lo vamos a pintar así. Ese átomo vivía en un pueblo donde todos eran átomos. Ellos lo único que conocían eran eso y no sabían más nada además de eso. Tenían su pueblo, que vivían todos los átomos en las casitas con sus mamás, todo. Y este átomo vivía en su casa cada vez que él veía la sociedad que tenían en esa ciudad, en ese país, en ese lugar donde vivía ese átomo. Él veía que no le gustaba el lugar donde vivía. Ese pequeño átomo tenía hermanos, tenía mamá, pero a él no le gustaba ese lugar porque él veía como que no se sentía bien porque había guerras entre los átomos, había guerras para tomar posesión de diferentes lugares. Entonces, bueno, cuando prendía las noticias en su televisor, pues veían muchas guerras, mucha violencia, y él quería alejarse de todo eso. Él no entendía y pensaba en su mente, si yo me alejo del pueblo, de la ciudad, pues me sentiré mejor. Así que dejó su casa, dejó su familia, dejó sus hermanos y se fue a la montaña. Allá en la montaña se instaló en una cueva, en una pequeña cueva. Ahí fue a vivir ese átomo. Ese átomo estaba con su familia primero, pero se alejó porque vio demasiada violencia a su alrededor, muy poco amor, no se llevaban entre sí, así que se alejó. Él trató de alejarse porque dijo que si él cortaba vínculos y se alejaba, pues las cosas iban a cambiar para él. Cuando él estuvo viviendo un tiempo en esa cueva, en esa montaña, resulta que las guerras se sucedían entre las ciudades y desde arriba podía ver cómo las ciudades estaban en guerra y cómo aquella guerra lo estaba alcanzando a él en esa montaña. Se dio cuenta que no podía desligarse de ese algo que él estaba tratando de separarse. Estaba tratando de separarse de aquella ciudad de átomos, de aquel conjunto de átomos. Entonces decidió ir más lejos y salió del lugar donde él estaba y resulta que este átomo vivía en las células. Él vivía en las células de un cuerpo. Él estaba viviendo en las células de un cuerpo cualquiera. Él decidió salirse de donde estaba y se dio cuenta, y se salió de un órgano, se dio cuenta de que él estaba en una célula, se dio cuenta después que se sale porque ya no quería estar más en esa montaña, porque se dio cuenta que aquello lo alcanzaba y él no quería ser parte de ese algo, él quería separarse, él quería irse, por lo tanto se salió y de esa célula
se dio cuenta que estaba en una célula y se dio cuenta que esa célula formaba parte de un órgano. Así que, frustrado, entendió que trataba de separarse de ese algo que era su ciudad, su familia, que estaban en guerra, y se dio cuenta que aquella ciudad y aquella familia pertenecían a una célula que a su vez pertenecía a un órgano. Entonces se dio cuenta que aquello todo estaba unido, pero entonces dijo, tal vez si me salgo de ese órgano, yo pueda separarme de ese algo y liberarme de todo ese karma, de toda esa violencia, de toda esa guerra que hay entre las diferentes partes. Pues yo quiero conocer más y quiero separarme. Me voy a ir de ese órgano. Así que se alejó, tomó y se alejó de ese órgano. Cuando estuvo fuera, vio que había un sistema, que ese órgano a su vez pertenecía a un sistema de órganos. Entonces así entendió que estaba el sistema respiratorio con sus pulmones, también estaba el sistema endocrino, se dio cuenta que había un sistema nervioso, un sistema circulatorio, y entonces se dio cuenta que había muchos sistemas a los cuales los órganos pertenecían y estaban unidos y compenetrados. Frustrado, dijo, ¿cuándo me voy a separar de ese algo? Yo quiero ser único y yo no formo parte de esto. Quiero separarme de esto. Quiero irme, quiero salir de acá. Yo no quiero formar parte de esto porque esta parte está luchando con esta otra. Y mientras más se alejaba, más se daba cuenta que no podía separarse porque todos los órganos estaban unidos. Y ese átomo frustrado no sabía qué más hacer. Así que cuando decide por fin separarse del cuerpo, entonces él quiere salirse. Y dice, bueno, si yo formo parte de esta sistema de órganos, voy a salirme fuera. Al salirme de ese sistema, yo podré ir más allá, liberarme y ser yo único, libre, separado e incluso mejor, porque no voy a pertenecer a ese algo que me encadena y que está en tantas luchas. Entonces decide salirse de este cuerpo. Cuando se sale de este cuerpo, se va alejando, se aleja. Cuando está arriba y mira hacia abajo, ve que no era solo un cuerpo al que él pertenecía, ese era su casa en aquella célula, en aquel sistema de átomos. Pero resulta que una vez alejándose de eso que él creyó que era su universo entero, se aleja y ve un montón de seres humanos, todos caminando en diferentes ciudades, y a la vez que se alejaba vio todos los países, así que vio que era un montón de cuerpos y de seres humanos y de sistemas orgánicos viviendo en muchas ciudades. Se siente cada vez más frustrado porque ve que no puede salirse de esa, sociedad de sistemas y que cada una está unida o ligada entre sí, porque cuando se aleja ve que esta cantidad de seres humanos era un sistema, era la humanidad y tenían una sociedad. Por lo tanto, era todo un conjunto de seres humanos en los cuales había una vida interior, un microcosmos. Él decide seguir subiendo porque quiere salirse, quiere expandirse, quiere liberarse, quiere separarse. Se aleja cada vez más y entonces mira a ese planeta. Ese planeta lo ve desde afuera y se dice, esta es la mía, al fin me voy a liberar, voy a salir de este planeta y de ese sistema de seres humanos y de que a su vez tienen ese sistema de órganos dentro y que a su vez hay tantas partículas conformándolo. Me voy fuera de ese planeta y voy a ser al fin libre. Ahí se aleja del planeta nada más para encontrar que había muchísimos planetas más con un sistema solar. Y entonces él
en su búsqueda insaciable y cada vez más frustrado, se aleja del sistema solar. Se da cuenta que hay muchas diferentes vidas y que en cada uno de esos planetas hay vida de diferentes formas y que cada vez que se acercaba a uno, pues había diferentes tipos de formas de vida. Había formas inteligentes, había vida inteligente, había diferentes tipos de vida con diferentes formas físicas y también había una vida que era en otro tipo de energía, era una energía más sutil, a lo que nosotros podemos llamar el mundo espiritual. Él se dio cuenta que existía no solamente vida física, sino también había en tercera dimensión, sino también había muchos tipos de vida en muchísimos diferentes de planos y subplanos y energías diferentes y vibraciones diferentes. Pero él quiere salirse de todo eso. Él no quiere ser parte, no quiere estar unido a nada y decide seguir alejándose. A la vez que él se va alejando, ve que todos estos planetas se van volviendo cada vez más pequeñitos y empieza a ver la galaxia. Una vez en la galaxia, él ve que hay una galaxia y hay una espiral. Y él dice, al fin, me salgo de esta galaxia y ya no seré más parte de algo. Seré único y estaré separado. Entonces, una vez que se aleja de la galaxia, él empieza a ver muchas otras galaxias en la distancia, millones de galaxias, y se dice frustrado, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo me separaré de este algo que conforma este todo? ¿Cuándo será que algo estará separado de algo? Hasta ahora vengo en este viaje y no logro encontrar una separación. Se separa y empieza a ver muchas galaxias. Y entonces ve un universo y se aleja de él y encuentra otros universos y multiuniversos. Y mientras más y más trata de alejarse, más cosas emergen y aunque las cosas se vuelven pequeñitas, hay otras más que empiezan a emerger y a aparecer. Entonces él se da cuenta de que su familia en aquella célula que era su casa, en aquella pequeñita partícula donde estaban su familia de átomos, ellos no conocían ni siquiera que vivían dentro de un órgano y de que ese órgano habitaba un cuerpo físico inteligente que a su vez tenía diferentes sistemas de órganos y que a su vez conformaban una sociedad de seres humanos que conformaban una humanidad que a su vez vivían en un planeta que a su vez era parte de un sistema planetario, que a su vez era parte de un sistema, de una galaxia, que a su vez era parte de otras muchas galaxias que conformaban un universo y que a la vez había millones y millones de universos y multiuniversos y que así sucesivamente no terminaba. Entonces, él entendió que aquellas guerras eran inútiles, pues resulta que donde él vivía había, por ejemplo, él estaba aquí en este brazo. Él entendía que si este brazo le hace la guerra a este, porque cree que este otro brazo, si no está ahí, él va a ser el que tiene el poder, ¿quién va a perder al fin? Lo que va a perder es que se va a hacer daño a sí mismo porque conforma este universo entero que es un ser humano. Este ser humano conforma un universo en miniatura. Cuando él entendió que su familia estaba tan equivocada y que todos ahí estaban tan equivocados, que cuando él pudo ver todo ese conocimiento al él alejarse, entonces él dijo, yo voy a regresar. Y comenzó el viaje de regreso, que era una introspección en sí mismo. Comenzó ese viaje de regreso y en ese regreso empezó a ver cómo todos los universos y multiuniversos se iban alejando y él iba entrando cada vez más en sí mismo. Entonces, ese viaje ya no era hacia afuera, era hacia adentro. Él comenzó a ir hacia adentro de sí mismo y entendió que mientras más se adentraba en sí mismo, más iba viendo cómo todo se iba relacionando. Las galaxias comenzaron a
alejarse cada vez más y hasta él entrar en su galaxia, en la Vía Láctea. Llegó ahí y comenzó a buscar al planeta Tierra. Una vez que lo encuentra, entra en él y busca su humano. Y encuentra su humano y entra y empieza a entrar en el órgano donde él habitaba y asimismo en la célula donde vivía su familia. Ahí él comienza y mira a su alrededor, ve que él es uno de los pocos que han despertado, entonces quiere hacerles entender que hay algo más que ese pequeñito mundo en el que viven y que hay algo más de todo ese espacio al que ellos miran. Entonces quiso explicarle a ellos de que no tenía sentido esa guerra y que no tenía sentido el creer que aquel era más, que yo era más importante que aquel o que aquel necesitaba desaparecer para que yo fuera adelante. Entendió que todo estaba intercomunicado y que por mucho que queramos no podemos separarnos de ese algo. No podemos sencillamente estar separados porque somos parte de ese algo y de ese todo. Al ser parte de ese algo y de ese todo, este pequeño átomo se dio cuenta que él era, porque formaba parte de ese todo, él era, además de parte de ese todo, él conformaba el todo. Por lo tanto, todas las pequeñas partículas que conformaban esa célula y todas las células que conformaban ese órgano y todos los órganos que conformaban ese cuerpo y todos los cuerpos que conformaban ese planeta y todos los planetas que conformaban ese sistema planetario y a su vez esa galaxia y a su vez ese universo y multiuniversos y así infinitamente eran en realidad el todo moviéndose, expresándose y evolucionando, expandiéndose y contrayéndose. Era este pequeño y minúsculo átomo se dio cuenta de que por más que él quisiera separarse, irse, esconderse, no podría jamás apartarse, aunque él quisiera, de ser parte de algo. ¿Y qué era ese algo? Era la fuente, era el todo, era el ser superior, a lo que llamaban Dios. Entonces él entendió que Dios se encontraba en todas partes y en cada cosita, por pequeña que fuera, que a su vez todo estaba relacionado, todo estaba interpenetrado y que aunque te alejes lo más que quieras, no podrás nunca dejar de ser parte de ese algo, porque ese algo lo conforma todo. Desde ahí, nosotros con esta analogía podemos entender que aquí apenas conocemos un pequeño granito de algo que es una inmensidad y un misterio inmenso, pues quién sabe dónde termina esa expansión. Si Dios, si la fuente, si el todo, lo conformamos nosotros mismos porque somos parte de ello. Quiere decir que nosotros somos dioses, somos las extensiones, los brazos o incluso somos ese Dios con toda la potencialidad que tenemos inculcada porque con Él nos movemos, con Él nos expandimos y nos contraemos. Constantemente estamos en movimiento, expandiéndonos, contrayéndonos. Constantemente estamos expandiéndonos y viendo, conociendo, despertándonos. También estamos contrayéndonos cuando nos negamos, cuando nos oscurecemos, cuando negamos la posibilidad de ir más allá, cuando creemos estar separados, pero siempre podemos estar expandiéndonos cuando despertamos, cuando entendemos, cuando avanzamos, cuando vamos más allá y nos alejamos y podemos ver desde arriba que pertenecemos a un solo cuerpo. Es el cuerpo
de la inteligencia infinita. Es el cuerpo de Dios, de la fuente, del todo y de ese algo que lo conforma todo y del cual somos parte. Ahora mismo en el planeta las personas están en guerra. Se creen unas diferentes de otras, se creen unas superiores a otras, se creen unas más hermosas, más inteligentes y más dotadas que otras. Entonces, ellos están ahí, enfrascados, pero no pueden ver qué cosa es lo que hay afuera. Tendrían que hacer el viaje de ese pequeño átomo que se atrevió a salir de donde estaba para observar desde afuera. Hay quienes se quieren ir a vivir solos. Me voy a hacer un ermitaño, voy a alejarme de la sociedad y así voy a ausentarme, a separarme y no me va a tocar todo lo que detesto. Pero, sorpresa, no puedes sencillamente con alejarte y subirte y esconderte en una cueva, no puedes separarte de la sociedad aunque quieras, porque eres parte de la humanidad, eres parte del conjunto humano y como les dije antes, esto es una cadena que se suma una tras otra a un conglomerado de sociedades y de sistemas para al final conformar el cuerpo de Dios, el cuerpo de todo, del que formamos irremediablemente parte. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en su cuerpo, somos parte de Él y somos Él, somos dioses. Pero tenemos que estar y fluir con Él. Tenemos que movernos con Él. Tenemos que expandirnos con Él y ir en su movimiento porque nunca se detiene y jamás se retrasa, siempre va hacia adelante. Por lo tanto, cuando Él se expande, cuando Él se contrae, es porque está moviéndose, es porque está experimentando, no porque necesite aprender algo que no sabe, porque lo sabe todo, pero Él quiere experimentar, quiere llevar hacia los extremos toda esa sabiduría y probar aquí y allá diferentes cosas. Entonces Él puede solamente todo ese conocimiento que tiene, ponerlo en experiencias y en práctica, ponerlo en una vida que va a vivir a un planeta, ponerlo en una pequeña chispa de luz, ponerlo en un pequeño átomo, pero ese es Él. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo encontrar a ese Dios, a ese ser, a ese todo? ¿Por qué no lo veo? Pues quiero decirte que lo ves todos los días cuando miras al espejo. Cuando te miras por la mañana al espejo, estás mirando a Dios. Estás mirándote y eres el reflejo de Él. Él está a través tuyo y fluye a través de ti. Por lo tanto, lo ves todos los días en ti y lo ves en tu vecino y lo ves en tu hijo. Lo ves en todas partes y más aún lo ves en el amor. Cuando hay guerras y hay desarmonía, cuando está todo en esa lucha constante por creerse separado, eso no está en armonía con ese Dios, con ese todo y con esa fuente. Es una lucha que es desde que comienza frustrada. Es una lucha que nunca llegará a vencer, pues por mucho que se enfrenten, ninguno saldrá ganador. Todos están en el cuerpo de Dios. Entonces es como si mi mano quisiera o tuviera enojo con mi nariz. Mi mano no quiere a mi nariz y piensa que tiene que deshacerse de ella. Ella dice, ¿qué es esa nariz? Y no la quiero. Vamos a quitarla de ahí y sacarla afuera porque ella está separada de mí. Pero ella es muy ingenua. Esta mano es ingenua, pues las dos son parte de mi cuerpo. Este cuerpo sería la analogía de Dios. Y esta nariz y esta mano serían los seres humanos batallando entre sí por tomar el poder, creyendo que serían más poderosos, más libres y que
todo está separado cuando todos conformamos parte de algo. Esto es una analogía, tal vez les parezca ingenua, pero es algo que no se los puedo explicar cómo fue que yo lo vi, sencillamente se los explico así. Pero yo me veía a mí misma como ese pequeñito átomo y me fui alejando y alejando y alejando del planeta y veía todo desde arriba. Y así mismo me pasó con los órganos y así mismo me pasó con todo. Yo lo veía. Imagínense, traten de visualizar eso. Traten de ver cómo los universos se van todos juntando para que vean todo desde arriba y desde ahí vean que toda la masa que conforma todo eso es la fuente, es el todo, es el Dios, es ese algo a lo que pertenecemos y a lo que inútilmente tratamos de separar de nosotros, de unos con otros. No podemos, somos parte de ese todo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos en el amor, cuando nosotros en vez de las luchas vamos y ofrecemos amor, ese cuerpo vibra en armonía y en el cuerpo humano se van y se eliminan muchas de las enfermedades incluso, porque todo eso viene siendo la lucha interior, que a su vez la sociedad influye, todas esas mentes, como el universo es mental, todos esos seres humanos influyen en que la sociedad y el conjunto de la humanidad trabajen en conjunto para que se provoquen toda esa violencia, negatividad, de enfermedades y tantas otras cosas negativas que influyen en el cuerpo divino, que no está haciendo, no está vibrando con la energía armónica que tiene que vibrar, por lo tanto hay una desarmonía. ¿Qué pasa? Cuando lo que es este sistema que maneja todo ese cosmos, todo ese universo, avanza constantemente. Cuando nosotros no nos acoplamos a él y no avanzamos, es como, poniendo otro ejemplo, cuando, ustedes se acuerdan cuando los televisores cambiaron. Los televisores todos, teníamos esos televisores grandotes, esos televisores que eran solamente por cable, y hubo un momento en que tuvimos que desechar todo aquello. ¿Por qué? Porque no podíamos acoplarnos a la nueva señal que eran los televisores digitales, los televisores nuevos con la nueva señal. ¿Y qué tuvimos que hacer? ¿Pudimos nosotros adaptar la señal a nosotros o nosotros tuvimos que adaptarnos a esa señal? Nosotros tuvimos que sacar fuera todos aquellos televisores que estaban o equipos electrónicos que estaban fuera y obsoletos y adaptarnos a la nueva tecnología. Y eso es precisamente lo que sucede con el nuevo despertar y el avanzar nosotros en la tecnología de Dios. Tenemos que ir acoplándonos a Él, tenemos que ir en ese viaje con Él. No podemos resistirnos ni quedarnos rezagados ni quedarnos con los ojos vendados. Tenemos que seguir con Él. Y cuando la tecnología nueva venga, tenemos que ir con Él. Para eso es importante que vibremos en su misma frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de ese ser? Es la frecuencia del amor, es la frecuencia de la luz, es la frecuencia de la piedad, de la bondad, de ser buenos, de no creernos separados, de saber que todos somos uno, de ponernos en los zapatos del otro y de entender que ese otro también de alguna forma está ligado a mí. Y aunque yo crea y me diga a mí mismo que voy a ser yo parte de ese ser, yo no tengo nada que ver con ese ser. Pues cuando entendamos que es inútil decir eso, es inútil decirlo, porque ese ser va a estar ligado a mí para siempre, por lo que es parte de Dios al igual que yo. Entonces yo voy a tratar de mejorar la vida de Él, porque también mejoraré la mía y nos mejoraremos todos. E iremos todos a la par con esa fluidez, con esa fuerza, con esa fuente que empuja y que nos empuja hacia adelante y hacia un futuro lleno de luz y una cúspide que nos elevará y que nos purificará y nos llevará a lugares inimaginables.
Entonces, hay que acoplarse a esa nueva tecnología. Entonces, la Tierra cambiará, las personas y todo lo que lo conforman, desde las partículas de aquel pequeño átomo, cambiará su frecuencia, como también cambió la tecnología de los nuevos televisores, de todas las computadoras y sistemas electrónicos que cada vez avanzan y se tienen que hacer una actualización para que puedan trabajar, porque los mismos teléfonos celulares ya no son los mismos, tuvieron que adaptarse a la nueva tecnología y cada vez van avanzando más y cada vez tienes que cambiar y a tomar uno más adelantado, más nuevo, con más tecnología. ¿Y qué haces con ese viejo? Tienes que desecharlo porque ya no te sirve. Si continúas con la tecnología atrasada, no puedes incorporarte a toda esa novedad, toda esa movimiento de avance. Lo mismo pasa en el universo con el cuerpo de Dios al cual pertenecemos. Él va a una velocidad, a una frecuencia, con una vibración a la que tenemos que acoplarnos. Entonces, cuando venga, cuando se acerque o cuando haya un cambio de esta manera, en el que haya un update, en el que se actualice el sistema y la energía pase a otra dimensión diferente, nosotros tenemos que saltar con él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preparándonos desde ya. Estamos atentos y acoplarnos a esa energía. Nosotros somos los que tenemos que ir y trabajarnos desde adentro para lograr esa energía, porque la energía, si nosotros no trabajamos a nosotros mismos, ella no puede venir y acoplarse a uno así, como mismo pasó con toda la tecnología aquí en la Tierra. La nueva tecnología no vino y se metió en tu teléfono viejo. El teléfono viejo tuviste que hacerle un update, una actualización para que se acoplara a esa nueva actualización. Y así sucesivamente sucede en el universo. Entonces, todo esto es un conglomerado de cosas y es una red que lo entrelaza todo y de la cual tú eres parte de ese Dios, tú eres parte de ese todo. Tú eres muy, muy, muy importante. Aquel pequeñito átomo decidió ser la diferencia y llegó y empezó a iluminar a todos, hablándoles de lo que había visto, de lo que había descubierto, y todos se reían de él, pero a la larga algo comenzó a cambiar. Todos ustedes son una chispa de luz y todos pueden ir llevando de a poquito esta luz para que cada vez sean más y más chispas de luz las que vibren en este planeta, que es algo muy pequeñito comparado con toda la vastedad e inmensidad de los universos. Entonces, si ustedes hacen su parte, cada vez algo se irá moviendo y así sucesivamente en el cuerpo gigantesco e ilimitado de Dios, todo comienza a moverse. Él se mueve. Si tú te mueves, tú vas con él. Si no te mueves, te quedas estancado. Y entonces, o te quedas ahí esperando que algo te empuje, o vas y fluyes con esa energía. Tú decides, pero recuerda, hay veces que se hacen estas actualizaciones porque él no se detiene. La expansión es constante. Cuando vengan este movimiento, tienes que estar preparado. Han oído hablar de la venida de Cristo o también oyen hablar de la famosa, de lo que se habla de que van a venir y van a elegir que es el mismo Cristo, pero se habla un poco más moderno de que va a venir con naves espaciales y van a ver los elegidos y todo eso. Bueno, pues todo viene siendo algo parecido. Esto es un constante moverse y es un constante evolucionar y tenemos que vibrar a la par. Si no vibramos a la par, de alguna manera nos quedaremos rezagados y esto incluye todo, mundo físico, mundo espiritual, diferentes energías, diferentes planetas, diferentes galaxias y universos. Todos vamos en un solo cuerpo, con diferentes materias, sutiles, densas, todas las que quieran, pero todos conformamos un solo cuerpo.
Entonces, bueno, este es mi mensaje de hoy. Pónganse alertas y piensen en esto. Y cuando estén meditando, pidan estas visiones y se les vendrá todo de golpe. Se les abrirá la mente y podrán, como este átomo, salir y viajar a dimensiones desconocidas. Un abrazo grande, los quiero mucho, espero que hayan entendido porque he tratado de explicarme lo más que he podido. Un beso grande.